Listo, dale, cuando quieras. Éxitos. ¿Listo? Los chicos están porque no se rieron ni siquiera de mí, nada. Así que quiero saber Sí, si buenas hay tardes. uno que... Ahí está, bien ahí. Hay uno que está prestando atención. Bueno, entonces arrancamos. ¿Qué es la agroclimatología? Esencialmente es el estudio del agroclima. Entonces ahora la segunda pregunta que planteamos es ¿qué es el agroclima? Y es un conjunto de condiciones climáticas que se expresan en sus valores de intensidad, frecuencia, duración y época de ocurrencia, ¿sí? Que hacen posible que un cultivo y una producción económica sea económicamente rentable, ¿sí? Entonces, esto es una pregunta para más adelante. Vamos a ver cuán importancia le dieron a la clase de ARI en la parte de bioclimatología para que me sepan decir cuál es la diferencia entre bioclimatología y agroclimatología en función de este concepto. Así que vayan viendo un par de hojas atrás en la carpeta para respondérmelo cuando se los pregunte. El objetivo de la agroclimatología es la zonificación del territorio, ¿sí? A fin de determinar la potencialidad regional de cultivos y ganados e intensificar las limitantes a fin de superarlas mediante la evolución genética, la modificación del ambiente dentro de lo que se pueda y la generación de mejores prácticas agronómicas y zootécnicas. Los usuarios principales de estas zonificaciones suelen ser las instituciones gubernamentales, ¿sí? Que promueven la actividad agropecuaria en zonas poco o mal aprovechadas, las empresas agropecuarias bien intensificadas, ¿sí? Que buscan maximizar las ganancias, tanto sea la parte agrícola como ganadera, y los técnicos e investigadores que buscan superar los límites actuales. La zonificación no, o sea, yo los dividí para que le quede más claro, de tres maneras se divide, ¿sí? Y ahí está la pregunta que les hice antes para que vayan pensando, porque es una de las maneras de la zonificación territorial, es diferenciar las áreas bioclimáticas de áreas agroclimáticas. Entonces, como un ejemplo, o como una pregunta para que vayan pensando y que les vaya quedando, es, es que quiero que me digan cuál es la diferencia entre un área bioclimática, visto la clase de Ariel, así que ahora vamos a ver cuánto le quedó, y un área agroclimática. A ver si hay alguno que me responda. No importa si... Eh, Voy a tener un poco de manteca al techo, pero Dale. en sí la diferencia no tendría que ser un poco en qué se basa cada una. La agroclimática sería más basada en lo que sería la producción agropecuaria o la producción agrónoma, mientras que la bioclimática es más basada a, para así decirlo, a la zona, sin influencia, sin influir al humano, digamos. No sé si me expliqué bien. Puede ser que lo hayas transmitido bien, pero no es precisamente eso. Vos, a ver, te voy a dar un ejemplo. Em, Ponele, se me está ocurriendo ahora. Vos podrías plantar un manzano en tu casa, pero y que viva, ¿no? Y que cumpla su ciclo de vida. Pero ahora, ¿te es rentable tener un manzano en tu casa? O sea, ¿vos creés que ese manzano cumple las condiciones bioclimáticas de esa especie como para que sea económicamente rentable? Y seguramente no, porque la zona de frío no la va a cumplir. Entonces la floración va a ser pobre y la producción de ese manzano va a ser pobre. ¿Entendés? Entonces la diferencia entre área bioclimática y área agroclimática es que la bioclimática te permite cumplir el ciclo de vida, ¿sí? Y la agroclimática es que un cultivo sea económica, o una plantación, en el caso del manzano, como te dije de ejemplo, sea económicamente rentable.
No sé si queda claro. Sí, sí, fenómeno. Bien, perfecto. Bueno, la otra clasificación es descriptiva, o sea, se basa en la descripción de las formaciones vegetales naturales. Cuando están en ecología, van a ver las regiones fitogeográficas y esta clasificación se ve. Por ejemplo, puse lo que es la región chaqueña, lo que es el quebracho colorado, el quebracho blanco, el urunday, el viraró, son específicamente de esa región, ¿sí? A ver, O la paranaense, como es el déjenme, cedro. Sí, déjenme hacer una pequeña intromisión a ver en toda esta discusión que estaban planteando recién y repetían palabras y las entrecruzaban y a ver si quedó más o menos claro el concepto de lo que estaban discutiendo. En este caso que vos estás planteando, Lucio, dice sí. clasificaciones descriptivas que se basan en la descripción de formaciones vegetales naturales o fitogeográficas. ¿Es una clasificación agroclimática o una clasificación bioclimática esa? A No, todos para los mí o alumnos le para... pregunto en general, Ah, ¿eh? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bioclimática. ¿Eh? Bioclimática sería. ¿Por qué? ¿Qué, Y porque qué, no, qué te por hace ejemplo, pensar el en que ejemplo, eso es bioclimático y no agroclimático? y porque no sé si me va a rendir o no como para tener un rédito económico. Bueno, eso no está, eso todavía no está evaluado. Pero de lo que dice ahí en la clasificación simplemente, ¿no hay nada que desprenda fuertemente que eso es bioclimático? Que es una formación vegetal natural. Claro, la Exacto, la zona eso donde es, esa estaban es la clave, plantados también, señor. ¿no? Es una formación vegetal natural, eso implica la no intervención del hombre hasta ese momento. ¿Bien? Puede ser de que un lugar, digamos, sin intervención del hombre sea bioclimático y sea agroclimático. Sí, señores, todo lo que fue el Parque Chaqueño por algo lo explotaron, lo reventaron. Lo que pasa es que la tasa de extracción fue tal que no se renovaron más los quebrachos que hicieron durmiente para los trenes. Pero obviamente que la explotación agropecuaria estuvo, ¿no? Por supuesto. Por algo fue lo talaron todo. Pero bueno, más allá de eso, hay lugares de que directamente, naturalmente, sin la intervención del hombre, no llega a ser agroclimático. ¿Por qué? Porque no conviene. Por ahí hay algunas especies, pero la verdad que el aprovechamiento es tan bajo que si uno no mete la mano, no se pueden transformar de bioclimático en agroclimático. Ese es el concepto más fuerte que les puedo transmitir. ¿Mm? Y algunas que es a la inversa, directamente se aprovechan, digamos, agroclimáticamente alguna zona con acción antrópica, la más típica es el riego, por ejemplo, como puede llegar a ser Mendoza con los viñedos, ¿no? Por supuesto. Si no estuviera el riego, no habría viñedos en Mendoza, eso no les quepa la menor duda. Así que bueno, ahí está un poco la cosa. Dale, dale nomás, bien. Lucio, y después vamos aclarando un poco más. Bueno, bueno, acá están las regiones, cómo presentan en nuestro país. Ya la van a estudiar bien en detalle lo que es ecología, así que les queda un cuatrimestre más seguro para cursarla. Después a otras clasificaciones son las climáticas, el ejemplo de Köppen o Sorwhite. Fíjense cómo toman la dinámica de lo que es de la temperatura y de las precipitaciones y las siglas que le da. ¿Sí? Por ejemplo, A es tropical, C es templado, D es continental y a su vez o sea, lo combina con lo que son las precipitaciones. F es muy húmedo, o sea, F y M es húmedo, puede ser subhúmedo, puede ser en invierno seco, W, S, y después lo ve representado en lo que es el mapa, cómo lo fue dividiendo. Esto se ve bien de dónde salen o sea, me interesó poner el cuadrito para que sepan de dónde salen las letras que se ven representadas de acá. Y la otra es las clasificaciones agroclimáticas, que a su vez se dividen en cuatro. Las agrobotánicas, con elementos climáticos simples, que los dos eh, los combina, defina en el Atlas. Después están las clasificaciones mediante índices agroclimáticos y clasificación por tipos agroclimáticos de cultivo.
Y el último es el uso de los modelos de simulación de cultivos, que también lo vieron. Esta clase no sé quién fue quien la impartió, si Martín o Ariel, pero esta clase está la de simulación de cultivos en bio también. Bueno, la clasificación, ves acá la modifiqué y ahora no me apareció. Bueno, la clasificación agrobotánica mediante plantas índices y también lo de con elementos climáticos simples. Son una combinación de los dos. Acá no me olvidé de... lo puse, pero evidentemente no salió. Bueno, el objetivo de esta clasificación es la caracterización de las disponibilidades climáticas en función de las existencias de plantas índices, de exigencias biometeorológicas conocidas. Entonces, la metodología consiste en relevar ¿ves? Esto no apareció. Bueno, las primeras tres son condiciones bioclimáticas, lo que es la abundancia de especies, el rendimiento que presenta esa especie y el grado de madurez. Esos son típicamente bioclimáticas. Ahora, si yo le sumo el riego, que es otro parámetro que se releva, ¿sí? Es más que nada para constituir lo que es la agroclimatología. Entonces, al conocer las exigencias biometeorológicas y aplicando la metodología, se pueden obtener datos para conocer la aptitud, y acá lo puse en mayúscula para que lo piensen, la aptitud agroecológica, ¿sí? Y no la agroclimática, como lo veníamos viendo, de un territorio. ¿Por qué creen que es agroecológica y no agroclimática? Imagínense que las plantas índices, ¿sí? Porque agregás un factor que es el riego. ¿Cómo? Perdóname. Porque agregás el factor de riego, que no es bioclimático, como dijiste vos recién. Bueno, capaz que me expresé mal. Vos imaginate, ustedes en realidad para toda la clase, no justo para el que habló, que nosotros estamos trabajando en función de plantas índices, ¿sí? Y nosotros conocemos las exigencias biometeorológicas que tienen estas plantas índices. Es lo mismo, o sea, lo mismo que una estación meteorológica, una planta índice, por más que nosotros sepamos esas exigencias, responde igual. No. Creo que todavía no saben lo que es una planta índice, Lucio. ¿Cómo? Lucio, creo que todavía no saben los chicos a qué te estás refiriendo vos cuando estás hablando de planta índice. ¿No lo definiste? Bueno, no, sí, o sea, son plantas de exigencias biometeorológicamente conocidas. Después, cuál uso y cuál no es otro tema. Pero, o sea, yo para tener una planta solamente dependo del clima para saber si una planta puede o no prosperar en un lugar. Yo siembro una semilla. ¿Dónde la siembro? Va a depender del suelo también, de la disponibilidad de agua que hay en el suelo. Bueno, entonces, por eso es agroecológica, porque no solamente es la parte climática, sino también es la parte edáfica, la fisiología que tenga esa planta, ¿sí? Porque no todas las plantas tienen la misma fisiología, y la interacción de esos tres, esto lo modifiqué, no me salió, de esos tres componentes, ¿entendés? Entonces, no solo del clima, sino también del suelo donde se encuentra, no es lo mismo un suelo arcilloso que uno franco o que uno arenoso, por las condiciones, ¿no?, que presentan cada uno de estos, por la fisiología de la planta. No es lo mismo una planta de un manzano que un trigo. Entonces, eso también va a depender, va a influir, y la interacción del medio en que se encuentre. ¿Estamos? Entonces, por eso es agroecológica. Porque nosotros utilizamos plantas que no solo dependen de... agroecológica. Bueno, utilizamos plantas que no solo
responden al clima, sino a varios factores o a varias condiciones. Las plantas índices, bueno, perdón, ¿esto quedó claro? Sí, no. Sí, quedó claro. Bien, perfecto. Bueno, las plantas índices en total son 18. Las primeras 12, como dice, son perennes y valoran la intensidad del frío en el invierno. Y de la 13 a la 18 valora la cantidad de calor en el verano. Ahora, además, hay 3 clasificaciones. Fíjense, de la 1 a la 12, ¿sí? La exigencia de frío va de manera creciente para completar su desarrollo. O sea, el cacao no necesita frío directamente y a su vez el manzano necesita mucho dentro de las perennes, ¿sí? A su vez, dentro de las anuales, es decreciente la exigencia. O sea, en calor necesita mucho más el algodonero para lo que es la floración y la madurez, ¿sí? Mientras que para la cebada se necesita muy poco calor. Y además otra tercera división que de las plantas de la 1 a la 4 suelen necesitar climas húmedos y nubosos o poco luminosos, mientras que del 5 al 8 necesito ambientes secos y muy luminosos, y mientras que del 9 al 12 es una combinación de lo que es del 1 al 4 y del 5 al 8. Igual esto lo tienen acá, solamente como para no leerles esto y que le quede más claro cómo se divide la tabla de las 18 plantas índices. Bueno, entonces, ¿en qué consiste la aplicación de esta Espera, metodología? eso es lo que yo te quería decir, Lucio. Bancá un cachito, volví un poquito atrás, porque no le estás explicando de dónde surge esto, que es lo que yo pretendía. Acá les quiero agregar que es un poco la metodología, digamos, con la que trabajó el ingeniero de FINA, que fue un ingeniero agrónomo que estuvo trabajando en bioclimatología prácticamente toda su vida, y en realidad ustedes van a tener ahí dispuesto, después me lo confirma Martín, en el DRAI, una obra que es un libro, digamos, que son los distritos agroclimáticos de la República Argentina y las plantas índices. Fue una obra póstuma que hizo todo el equipo de trabajo en la vida, digamos, de FINA, que no lo pudo llegar a compilar y lo terminaron los colegas después de que él falleció, lamentablemente. Por eso es una obra póstuma, ¿no? Que es toda esta clasificación. Pero el criterio de Defina, imagínense ustedes mediados del siglo pasado o antes de mediados del siglo pasado, no había información prácticamente de los distintos lugares para relevar un territorio con la potencialidad de producción que podía llegar a tener. Entonces, la idea original de Defina es justamente esto, trabajar a través de lo que él denominaba plantas índices. Bien, ¿qué es una planta índice para Defina? Es una planta, digamos, histórica, un cultivo, lo primero tiene que ser de interés para el humano, ¿sí? Que haya sido, digamos, relevante en toda la historia del ser humano. Si ustedes agarran la Biblia, por ejemplo, ya desde la Biblia van a tener menciones de varios de los cultivos que están acá, ¿no? El trigo, la vid, el nogal, había varios. Bueno, fueron agregando otros a través de de toda, digamos, la relevancia de la historia para cómo fue, digamos, evolucionando la especie humana. Entonces, de eso un poco, ¿hay más plantas índices? Sí, seguramente hay muchas más. Él había escogido una lista muchísimo más extensa en un principio, pero lo que pasa era de que muchas son símiles entre una y otra, entonces está cubierta de alguna manera. Él se quedó con este listado, si ustedes quieren, bastante escueto con este criterio que les mencionaba Lucio, ¿no? Que tenemos 12 perennes y tenemos 6 anuales.
con un decrecimiento, digamos, en exigencia en calor y en realidad a la inversa. Si la leemos al revés, desde la 2 hacia la 1, tienen exigencia en frío las últimas 4, nogal, durazno, peral, manzano. O sea, esas 4 son criófilas, mientras que las primeras 4 son termófilas, cacao, ananá, bananero y limonero. O sea, son de clima bien intertropical, ¿verdad? Las otras son intermedias, que es lo que le decía, que necesitaban climas más vale secos con mucha disponibilidad de radiación o diáfano. Y en el sentido de las anuales también es lo que le mencionaba Lucio, digamos, con decrecimiento térmico, digamos, en exigencia, algodón, más que sandía, más que maíz, que son más las que valoran el clima tropical o subtropical, mientras que las otras 3 son también, más vale no criófilos, sino serían vernalizantes, también tienen exigencia en frío para lo que es el proceso de macollaje y de espigazón, ¿no? Que es lo que veíamos la otra vez con Ariel y les mencionábamos. En esta escueta lista, digamos, por la relevancia que han tenido en la historia del desarrollo de la humanidad, hay mucha referencia y hubo mucho estudio sobre estas plantas, con lo cual se conocen perfectamente cuáles eran sus requerimientos bioclimáticos. En base a eso, sabiendo, digamos, de qué exactamente o con mucha exactitud qué es lo que necesitan estas especies, es que si yo conozco qué es lo que necesita, y si salgo a relevar en el territorio un lugar donde las encuentro presentes o cultivadas o en forma natural, ya me está diciendo de que en ese sitio tengo esas condiciones climáticas. ¿Se dan cuenta? Utilizo la planta índice como si fuera una estación meteorológica donde no la tenía. Esa fue la idea original un poco de FINA para salir a relevar todo el territorio de la República Argentina en lo que vamos a denominar los distritos agroclimáticos, que ahora vamos a mencionar con Lucio. No sé si queda un poco más amplio el panorama de el qué y por qué de la planta índice y cómo fue utilizada por Defina. ¿Preguntas? Escuchamos. Ahora sí, de Lucio, continúa nomás, que yo no tengo el manejo de la... Bueno, entonces, ¿en qué consistía la aplicación de esta metodología? Primero era encuestar a 3 o más productores antiguos del lugar. Y se basaba solamente en preguntar, acuérdense de las primeras 3 condiciones, que eran la abundancia, el rendimiento y el grado de madurez. Pero acá había una excepción donde primero se preguntaba de la especie, ¿sí? Y no de los cultivares, para que no sea muy engorroso. Y después, con el tema de los rendimientos, era de manera cualitativa, o sea, rendía poco, mucho o más o menos. No era valores numéricos que me digan rindió 6.300 kilos. O sea, más que nada para volcarlos en lo que son el formulario que después vamos a ver, de los cuales, según estos 3 parámetros, se le asignaba un puntaje del 1 al 4, y bueno, me iban completando la encuesta, iban definiendo ya que era una región. Entonces, estos más para que lo tengan en cuenta, que la abundancia se clasificaban que no existía o resultaba una rareza, poco o muy abundante. La madurez puede ser que no madurara, que algunos años sí o no, y el otro que maduraba normalmente. Y los riegos pueden ser que no requiere riego, otro puede ser a la implantación, riego para reforzar los rendimientos o indispensable durante todo el ciclo. Una clasificación, pero acuérdense, el Defina lo evaluaba en su criterio del 1 al 4, pero esas eran más o menos lo que tenían en la mente para evaluar, para hacer un registro en función a qué lo hacía, en realidad. A través de esta planilla, ¿sí? Realizaba una interpretación, pudiéndose conocer a través de ella algunas características del área. Entonces, por ejemplo,
la temperatura media del invierno, si la mayor frecuencia, o sea, preguntaba, ¿hay muchas plantas de cacao en la zona? Y bueno, los productores le preguntaban, sí, le decían sí, hay muchas, no, más o menos, u otros le decían no, directamente, según la zona, no, directamente no existen. Entonces, si veía que había muchas en abundancia, como dice acá, si la mayor frecuencia de plantas índices estuviera centrada en el cacao y en el ananá, podría decirse que el invierno no existe. Entonces la temperatura media del invierno era demasiado alta, porque sabíamos, o sea, se sabía cuáles eran las exigencias bioclimáticas de lo que es el ananá y el cacao. Y así yo les dejé unos ejemplos como para que lo tengan, ¿sí? Con los demás fenómenos de interés. Por ejemplo, la de las lluvias, que estará marcada predominantemente por las plantas, bueno, cacao, ananá, duraznero, limonero, no, duraznero no, bueno, acá el tren no me acuerdo cuál era, limonero, especies que exigen entre 900 y 1000 milímetros en un régimen isohigro. En cambio, si predominaba el olivo y la higuera, ¿sí? Con riegos, encima clara, debería interpretarse que en el área las precipitaciones solo solían ser entre 200 y 300 milímetros. Bueno, acá está lo que es la carta, ¿sí? O el formulario, y lo que hacía Defina volcaba según el relevamiento a estos productores antiguos de cada zona, en este caso de Entre Ríos, en el departamento de Rosario de Tala, en la ciudad de Rosario de Tala, acá no se ve, no salió, la abundancia que había. Por ejemplo, el cacao directamente no existía, entonces al no existir no había rendimiento ni madurez, obviamente. Pero por ejemplo, en lo que es en los anuales, fíjense lo que era el trigo, donde decía había abundancia, una vez que, o sea, no sale de manera natural, pero cuando lo sembraban, ¿sí? Sí, de lo que sembraban había muy buena germinación, entonces prosperaba. Bueno, los rendimientos en función de eso eran buenos. Acuérdense, era poco, más o menos, o mucho. Bueno, decían sí, rinde mucho. Bueno, entonces lo clasificaban un 4. ¿Y madura bien? Sí, madura bien. Listo, entonces era otro 4. A su vez, por otro lado, evaluaba también el riego. Pero bueno, esto es algo que estuvimos discutiendo con Ángel, que el riego, teóricamente en el 4, mi interpretación es que necesitan durante todo el ciclo. Entonces el 1, el 2 y el 3 y el 4 sería medio... Lo que discutíamos con Lucio, que está comentando, que yo le decía, las primeras aspectos, digamos, de relevado, abundancia, rendimiento y madurez, si uno lo toma en términos, digamos, de una especie sin la intervención de la mano del hombre y tiene esos valores muy buenos, eso me está hablando de que es un área, digamos, óptima en términos bioclimáticos. Da la posibilidad, obviamente, bioclimático y agroclimático, porque naturalmente probablemente sea el área de origen incluso de la propia especie, que es donde genéticamente fue evolucionando a través de las generaciones. Pero en algunos lugares, como lo que yo le mencionaba, tiene potencialidad agroclimática, aunque bioclimática no, como por ejemplo puede llegar a ser el oasis de Mendoza para la producción del vid o del olivo, etcétera, etcétera. Que tienen, digamos, buenas condiciones, sí, varias sí, pero ¿cuál es la que le falta? Hay una que es una limitante, que es la del agua, que es la que se valora en términos de riego con aplicación extra, que es lo que está valorando Define acá. Entonces, como la gente ha conocido, o sea, para aplicar riego, ¿qué es lo que hace falta? Alguien que riegue, pero además necesitamos tener el agua disponible. Porque en muchos lugares por ahí podríamos llegar a tener, pero que nos está faltando es el agua. Si no tenemos la disponibilidad del agua, obviamente la valoración de ese sitio en términos agroclimáticos cae mucho, ¿no? Hasta que alguien viene y dice, no, podemos hacer un pozo, o sacamos el agua de tal otro lado, o bueno, son cosas que van evolucionando, digamos, con el desarrollo de la humanidad. En este sentido, yo les quería aclarar, que no les mencionó ahí Lucio todavía, esta es la encuesta típica que se hacía
¿Cuánto era, Lucio? 400 habitantes mínimo tenía que tener una localidad. Sí, Imagínense sí, que esto 400 era mediado o principio del siglo pasado, ¿no? O sea, imaginen gente, un equipo de laburo, yendo para distintas regiones del país y visitando todos los lugares que encontraran o que tuvieran referencia de asentamiento de producción de gente que estaba en el campo haciendo distintas cosas y le llevaban esta planillita, digamos, y le empezaban a preguntar sobre todas estas cosas, ¿no? Y después juntar toda esta información para tratar, digamos, de al unísono armar una distribución de lo que se estaba haciendo en producción, que era mucho, digamos, la información ya en producción que estaban relevando, y además de eso poder volcarla a la clasificación agroclimática, ¿no? Porque si eso se estaba haciendo en tal lugar, era porque valía la pena hacerlo o porque rendía o porque andaba, ya sea en forma natural o con la intervención del hombre, digamos, a través del riego u otras acciones antrópicas, ¿no? Ahora sí, dale. Bueno, sí, para un detalle más Ahí es que, tienen, por ejemplo, abajo dice el año, 1948. ¿Lo ven? sí, acá. No, para aclarar que también la encuesta, más allá de 400 habitantes, tenía que tener 20 años de antigüedad en la localidad. No es que se lo Ya. hacían a Sí, la idea cualquiera. era que fuera representativa estadísticamente, ¿no? Y que el encuestado, digamos, fuera un dato de valor, no un Claro, chanta que dijera mentira, cualquier cosa, ¿no? exactamente. Que fuera creíble lo que estaban diciendo. Ah, bueno, esa acá me quedó, no me lo ordenó, no me guardó la última. Te quedó intercalado, no hay Sí. problema. Bueno, a través de esto, o sea, lo que es la clasificación de componentes, de elementos climáticos simples, ¿sí? Se construyó, con- ay, Dios. Construyó la composición del quebrado termopluviométrico, en cual tenía escalas, ¿sí? Fíjense que lo que medía acá era la escala térmica del mes más caluroso al mes más frío. Era una temperatura media mensual. Y fíjense las escalas que hizo, ¿sí? Del 1 al 45, en el cual se encontraba básicamente para clasificar casi todo el mundo. Porque miren, la categoría 1 va esto va de 2 en 2, fíjense, de menos 50 grados, en el 2 iba a 48, en el 3 a 46, todo bajo cero. Recién en el 27 pasa de 0 grado a 2. Y más que nada lo que es la escala térmica para clasificar todo el mundo. A su vez también tiene la escala de precipitaciones, ¿sí? Eh, las precipitaciones son en una media trimestral. Y fíjense la categoría también, de 1 a 8, del 0 al 9, ¿sí? Y fíjense en qué rango iba de 25 a 25, de 0 a 25, de 25 a 50, de 50, bueno, acá no iba a 25, ¿verdad? Va de 100, 200, iba, no era como lo habíamos visto. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando hacía, o sea, unía lo que es la encuesta con esta escala, le daba lo que son los distritos agroclimáticos. Fíjense acá los números, ¿sí? Les expliqué eso como para que sepan de dónde venía. Fíjense lo que Poné, es, a ver, vamos a Lucio, agarrar. poné la escala de nuevo y escribí un quebrado termopluviométrico al lado y explicarle a los chicos qué significa cada cosa. Sí, el tema que no sé cómo se escribe acá en la computadora. Bueno, pero se lo explico acá, o sea, déjame que se lo termine de explicar, a ver si lo entienden, y si no lo hacemos. Fíjense, por ejemplo, en Mocoleta, cómo se veía con 4 números, él podía escribir lo que era un distrito, ¿sí? La parte de lo que es la parte izquierda, ¿sí? Tiene que ver con lo que es la parte térmica y la parte derecha
con lo que es la pluviométrica. ¿Estamos? Dividía lo que es el año en dos, con las líneas. En la parte de arriba, ¿sí? Teníamos la parte de lo que es en verano, o sea, dividida en dos, primavera-verano, y fíjense que, por ejemplo, para Mocoretá tenía 40. Entonces él iba a la escala, me quedó mal, ese es el tema. Iba al 40 y fíjense que las temperaturas medias del mes más caluroso iba de 26 a casi 28 grados. En cambio, en el mes más frío, fíjense que era 33. Entonces iba a 33 y se fijaba que la temperatura iba de 12 a casi 14 grados. ¿Sí? A su vez, fíjense que en la parte más calurosa, ¿sí?, del año tenía era el 4. Entonces iba acá, acuérdense, el 4, lo que era la escala de precipitaciones, llovía entre 200 y 350 milímetros, llovía bastante. Y en la parte más fría, ¿sí?, que era el 3, llovía entre 100 y 200 milímetros. A su vez, esto, lo que es la parte derecha de esta columna, de esta columna, podemos ver también las que son las precipitaciones, o sea, lo que es la clasificación de las precipitaciones. No es clasificación, o sea, en Mocoretá es básicamente isohigro con un poco más de inclinación a un régimen, ahí está, los regímenes de precipitaciones. Se volcaba un poquito más al monzónico en la parte más calurosa que en la parte mediterránea, en la parte más fría. En cambio, por ejemplo, acá en Bernardo de Irigoyen tengo 5 y 5, una zona súper llovedora, vamos al 5, que va de 350 a 400, y tanto la época calurosa como la época fría llueve de manera similar, entonces es un régimen isohigro. También miren la diferencia que hay en la parte izquierda de la columna, podemos ver también la amplitud, ¿no? Fíjense que en Casa Pava la amplitud es más baja, por ejemplo, que en Mocoretá, porque va de 40 a 34 y en Mocoretá va de 40 a 33. Con 4 números tenía una gran apreciación de lo que es la zona o el área donde estaba evaluando. ¿Lo explicás vos, Ángel? El mapita. Sí. Justamente para redondearles un poquito la idea a los chicos, lo que planteaba Defina era con ese quebrado termopluviométrico, más allá de que realmente los números representan una escala, ¿no es cierto? Entonces uno se tiene que andar acordando o tener la escalita para ir a leer el valor, digamos, climático en cada caso. Pero con esos 4 numeritos, él prácticamente recomponía lo que se denomina un climograma de un sitio. ¿Por qué? Porque está teniendo prácticamente toda la oscilación de temperatura desde el verano hacia el invierno, ¿sí?, mostrando de que obviamente el número en la clasificación más alto significa un régimen más tropical, mientras que uno más bajo significa uno más templado o más frío en esa escala térmica. Y si ¿cómo que llama? La diferencia entre lo que es la temperatura media del mes más caluroso y la temperatura media del mes más frío, que era más o menos por definición lo que rescataba prácticamente la amplitud térmica anual, él está valorando, digamos, si es un clima continental o un clima oceánico. Si está temperado, prácticamente no tiene amplitud a lo largo del año, como pueden llegar a ser regímenes tropicales o ecuatoriales, donde prácticamente se mantiene, digamos, la temperatura todo el año igual, ¿sí? O si son climas más de tipo tropicales o subtropicales, donde hay inclusive mucha influencia continental, con lo cual, digamos, la inclinación de la radiación y la variación de la temperatura hace que en un momento del año
llegue a temperaturas bastante altas, como puede llegar a ser, qué sé yo, el medio de la Rusia continental, donde podemos hacer girasol en el verano con 20, 20 y pico de grados, casi puede llegar a 30, y después tenemos en el invierno valores muy, muy negativos, ¿no? Ahí queda bien reflejado con esa parte térmica. Y la pluviométrica, más o menos en el mismo sentido, si los números son iguales y altos, significa que llueve mucho y más o menos parejo durante todo el año, porque en realidad los valores que están considerados en esos numeritos pluviométricos es el total, digamos, promedio, o sea, es la lluvia media, pero del trimestre cálido y del trimestre frío, ¿no? Considerando el trimestre cálido, creo que era diciembre, enero y febrero, y el frío era junio, julio, agosto. Los otros son intermedios, que son de los equinoccios, que están valorados en el cuadrito que está abajo. Entonces dice, bueno, con estos 3 meses de verano y 3 meses de invierno, si son iguales, ¿sí? Y además no tiene diferenciación en signo más o menos respecto a lo que pasa en los 6 meses restantes, ya puedo con toda seguridad decir que es isohidro, porque llueve más o menos parejo todo el año. ¿Sí? Si el valor del quebrado pluviométrico es igual arriba que abajo. Si es un valor alto, será un isohidro, como puede llegar a tener en Misiones, ¿no? Donde llueve mucho, casi 2.000 milímetros por año, más o menos parejo, digamos, todos los meses. Ahora, si es un isohidro, como puedo llegar a tener en La Pampa, ¿sí? O puedo llegar a tener en la Patagonia, capaz que tengo 200 milímetros en el año, pero es un quebrado pluviométrico de 1/1, ¿no? Porque llueve muy poquito. Si yo considero de que la parte, digamos, del numerador de ese quebrado pluviométrico es lo que corresponde al verano, en la medida que ese número se hace más alto en la clasificación, me está marcando el monzonismo, ¿sí? O sea que toda la parte del no argentino van a ver que van a presentar este tipo de quebrados con números más grandes arriba que abajo. Mientras que si nos vamos a la zona de ¿cómo que se llama? Del bosque valdiviano, donde tenemos régimen de precipitación mediterráneo, el Bolsón, Bariloche, etcétera, etcétera, se revierte la situación en el cual el quebrado pluviométrico presenta denominadores mayores que el numerador porque concentran más la lluvia en el invierno. Así que con estos 4 numeritos de FINA tenía prácticamente definido el clima de cada uno de esos sitios. Esa fue la idea, digamos, una herramienta simple y potente como para poder comparar rápidamente a través de las respuestas de lo que le iban dando las encuestas, digamos, de la presencia o no de las estaciones meteorológicas índice, que eran estas plantitas especiales. Ahí hablas vos o hablo yo, ahí no llego a ver, Lucio. Que, bueno, acá en la planilla esta, ahí lo que estaba presentado, fíjense, cuando hicieron el relevamiento, esto se hizo en todo el país, por regiones. Acá lo tienen, por ejemplo, para la Mesopotamia argentina, ¿verdad? Y lo tienen hecho sobre el mapa, cada uno de los puntitos esos que están marcados fueron las localidades relevadas, encuestadas, donde se hizo la encuesta. Y obviamente se preguntó y se mapeó para cada una de las especies. Ahí tienen cacao, ananá, y faltarían los 16 mapas de las otras plantas índice, ¿verdad? Entonces, ahí no sé si vos lo tenés hecho en algún lado, Lucio. Fíjense en los simbolitos que ponía de FINA. No lo pusiste en ningún lado, ¿no? La escala esa del 0 al 12, Lucio. Que No, era la escala que es 3x4, 12. Por eso totalizaba del 0 al 12 ¿cómo que llama? La abundancia, rendimiento y madurez. claro, acá lo que te da acá, por ejemplo, en este caso el trigo, que justo era el máximo, ponele. Pero Claro, después en tenía. este caso, por ejemplo, el cacao. Bueno, ahí si querés lo tenés, poné el anterior, a ver. Ahí. ¿Ven? Ahí me vuelve loco, ¿no? Pon el otro, el que pusiste antes. La escalita. Va para. El Ahí cuadro de está, la escala, perdón. ahí lo tienen. No, el que sigue. Ese, el del cuadrito de carrera. Miren esto, el resumen de de todo, ¿cómo que se llama? La Mesopotamia, da el marcado este a través de ven arriba, tienen todas las plantas índice numeradas, desde el cacao hasta la cebada. ¿Mm?
Y ahí tienen como que se llama, cómo fueron los quebrados termopluviométricos y cada uno de los distritos que se ha podido relevar, digamos. Y fíjense que el área donde de máxima extensión que presentaba iguales características es la que termina siendo denominada como distrito agroclimático. Y en la Mesopotamia pudieron separar 9 lugares: Cazapava, Empedrado, Mocoretá. Esos son los distritos que se encontraron en la Mesopotamia con iguales características. La idea del distrito agroclimático es que es una porción de territorio que presenta el mismo quebrado termopluviométrico. ¿Se dan cuenta? Si tiene el mismo quebrado termopluviométrico, tiene la misma posibilidad de en todo su territorio generar con éxito el mismo cultivo, ¿no? Y ahí tienen, bueno, qué fue lo relevado y en esta escala, digamos, de referencia con el grado de importancia, ¿no? El negro muy importante, el cuadrito este de carrera importante cuando menos, ¿sí? No llego a ver porque Lucio puso las cosas muy chiquitas. A ver si me cambio los anteojos. Sí. ¿Eh? Están así en el Power. Es Hay que agrandar. No sé si una ustedes cañada. llegan a ver mediana, inferior a la Cuando mediana o prácticamente nula, ¿no? Cuando está con rayitas. Bien, con esa información, esta escala estaba puesta en unos puntitos que estaban sobre el mapa. Si yo, por ejemplo, pongo la crucecita vacía, me da, como acá tienen en la Mesopotamia, por ejemplo, el cacao, ven que están todos los puntos relevados, pero está con una cruz. Eso era un valor de 0 en la escala esta de multiplicación de abundancia, rendimiento y madurez. Después se le completaba a esa crucecita uno de los cuartos. ¿Ven? Acá cuando relevaban en la misma zona ananá, empiezan a aparecer algunos lugares donde tienen, por ejemplo, acá en el norte, uno que tiene un solo cuartito acá, en la parte de corriente, acá en la parte contra el río Uruguay. Esa escala creo que iba del 1 al 4 aproximadamente. El otro iba del 5 al 9 y el otro del 10 al 12. Iban llenando, por ejemplo, el primer cuarto, después tienen el otro que es el paragüita, que es lo que le decía, abundante cuando menos, el otro ya con 3 cuartos que parece el Pac-Man, ya era importante cuando menos, y cuando estaba completo, por ejemplo, acá el único que aparece bien ahí en la puntita de Corrientes, hay uno solo llenito, claro, o inclusive cuando era muy relevante, inclusive que tenía ventajas comparativas, se hacía ese simbolito rodeado con un circulito por fuera, como si fuera el símbolo de las capitales sobre los mapas. Bueno, ese era muy importante como cultivo, digamos, en esa zona. Y ¿cómo se llaman? Los distritos que fueron mencionados en cada uno de los territorios fueron mencionados a través de el nombre de la localidad más relevante. Ahí lo tienen, ¿ven? Lo que fue dentro del distrito que encontraban en término homogéneo por el quebrado termopluviométrico, digamos, homogéneo en la zona, lo que hacían era mencionarlo a través de la localidad más relevante encuestada en esa zona. Por ejemplo, ahí tienen Bernardo de Irigoyen, Cazapava, Puerto Piray, etcétera, etcétera. Empedrado, que es el de Corrientes, Mocoretá, ¿se dan cuenta? Victoria en Entre Ríos. Bueno, la localidad más relevada en cada uno de esos territorios era la que le da mención y nombre al distrito agroclimático. Consideren de que este trabajo, yo no lo vimos antes, pero por ejemplo lo que le mostraba en la clasificación de Köppen, de climática de Köppen como general, Lucio, tenían 9, más o menos 9, si querés volverlo atrás, mostráselo a los chicos, la clasificación. Ahí está, el mapa mostrá. Ahí está. Contemos acá, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como que se llama una clasificación de 7 tipos de clima, ¿se dan cuenta? ¿A ustedes les parece que puede llegar a ser lo mismo el clima acá en Misiones
que si voy acá a la Patita Carmen de Patagones en Buenos Aires o en Bahía Blanca. No tiene nada que ver. Obviamente que son clasificaciones muy generales por el tipo de clima. Estamos dividiendo un territorio climáticamente, digamos, en 7 cosas, digamos, como si fueran homogéneas, pero que realmente cuando lo vemos a través de lo que produce bioclimáticamente sobre las especies es totalmente disímil, ¿no? Para que tengan una noción, esta clasificación climática general a nivel global, cuando la hablamos a través de la clasificación agroclimática de DEFINA, se transformó en 271 distritos agroclimáticos distintos para la República Argentina. Lo tienen ahí en la publicación, en el libro que tienen digitalizado entre el material que les dimos. Fíjense que hay un mapa general donde les muestra, digamos, los distritos agroclimáticos de toda la República Argentina como atlas. Y se van a dar cuenta que sí, sobre la parte, digamos, este de la República Argentina, que es más de planicie, más homogénea, ¿sí? Y donde el efecto de los meteoros es más o menos a gran escala, van a ver que los distritos, como puede llegar a ser en este caso el de la Mesopotamia, son distritos bastante grandecitos. Ahora, en la medida que nos vamos metiendo, digamos, en la cordillera o en la zona serrana, cada valle, cada lugar entre montaña tiene distinta radiación, lluvia, temperatura, con lo cual los distritos agroclimáticos se hacen mucho más chiquitos, transformándose prácticamente en microclimas, que ustedes podrían llegar a estar aprovechando a meso o microescala para la producción, digamos, de alguna ventaja comparativa de algún cultivo en algún lugar en particular, ¿no? Como lo hay en muchas partes de nuestro país. De hecho, como que se llama, hasta hacen mención de ¿cómo que se llama? De denominación de origen, ¿no? Cuando es algo en un lugar muy especial. ¿Se dan cuenta? De eso se trata un poco más en el avance de la agroclimatología. No sé si queda algo respecto de las áreas de los distritos o de la valoración esta de DEFINA. Si querés agregar algo más, Lucio, no me acuerdo dónde veníamos hablando, pero No, creo que está más o menos, quedó más o menos claro. Si queda alguna pregunta respecto de los chicos, de cuál era la intención y la valoración de esta clasificación, eh, lo seguimos viendo o buscamos el material correspondiente. el atlas de FINA sí está cargado la bibliografía en el OneDrive. Ese. Ah, buenísimo. Buenísimo. Más que nada se los dejamos como material incunable porque lamentablemente hubo un par de ediciones y no ha vuelto a ser reeditado este libro. Con lo cual, si lo quieren ir a buscar a las librerías, no lo van a encontrar. Así que si quieren aprovechar a conservarlo, eso sí, digamos, no, porque hicimos un poco de plagio al ponerlo en términos digitales, ¿no? Está prohibido su reproducción, pero tampoco hay posibilidad de la venta. Así que hagan buen uso profesional, señores, si lo llegan a aplicar como atlas, básicamente, porque se van a encontrar la metodología y se van a encontrar un montón de tablas donde está valorado cada una de las localidades que yo les mencioné y donde está mapeada cada uno de los distritos, digamos, con la posibilidad de cultivo. Entonces, si ustedes dicen, ah, mirá, yo quiero hacer tal cultivo de tal especie, ah, pero es una planta índice, no, pero mirá, esto se parece a esta de las plantas índice. A ver, ¿dónde andaba esta planta índice? Ah, mirá, andaba acá, allá, sí, acá. Lo puedo hacer acá o allá, o al revés. Tengo tal territorio que puedo hacer en el mismo, ¿no? Y lo asocio con alguno de los distritos que yo tengo. Y de la valoración que hicieron en el esfuerzo de tantos años de trabajo este equipo de gente. Obviamente a eso es lo que mencionábamos hace un rato, debiéramos agregarle toda la valoración del resto del ambiente, ¿no? El suelo, las interacciones, para llevarlo a agroecológico. La primera y gran cosa de avance que habría que hacer y que de hecho está considerado en todas las otras valoraciones que yo les vamos a ir mostrando en términos más especiales, está valorada simplemente la lluvia.
no está valorado, digamos, ni el almacenamiento ni la evapotranspiración. O sea, el primer avance que habría que hacer, que en ese momento no se disponía de información para hacerlo, no porque Defina lo desconociera, sería, digamos, avanzar sobre el propio balance hídrico, ¿no? de la zona, para hacer un poco más agroclimáticamente más fuerte la clasificación. Y obviamente para agregar al balance hídrico, digamos, no del tipo climático como hizo Sorwell, que dijo todos los suelos son iguales y tienen 300 milímetros de almacenamiento. No, miren, escúchenme, en la llanura pampeana puede ser que tenga un suelo que tenga 1 metro de profundidad y que almacene un montón de agua, pero si me voy contra la sierra o me voy contra la montaña, en realidad tengo 20 centímetros de suelo porque abajo tengo roca. Bueno, ahí es donde entra la clasificación un poco más edafoclimática, sería en ese sentido, considerando, digamos, el suelo. Y más allá de la edafoclimática, considerando la fisiología y la interrelación, digamos, con todo el resto del ambiente, ya pasaríamos a agroecológica, ¿no? A ver si, espero me entiendan o me comprendan cuáles son los niveles de integración de complejidad en términos de la definición de potencialidades de los territorios para la producción agropecuaria, ¿m? Que es un poco el leitmotiv, digamos, de la clase de hoy, de que ustedes entiendan cómo poder evaluar desde lo simple y general a lo más complejo y específico para una especie, ¿sí? De las disponibilidades territoriales de las distintas variables agroecológicas para la producción. ¿Mm? Eso es un poco el objetivo de la clase de hoy. No sé si te queda algo más ahí, Lucio, para mostrar. No, Profe, a mí no. ¿Escuchamos? Profesor y a Lucio, les hago una pregunta. Recién entré en el Drive y veo un atlas agroclimático de Murphy. ¿Es ese? No. No, el otro es. No, Tiene una tapa azul. ese es más nuevo. Ese es más Pero chiquito, no más voy- nuevo y es más general. El otro es más específico de la metodología de Defina. Claro, pero no veo el que dice El de Murphy lo atlas van a utilizar agroclimático muchísimo. Es más general y tiene algunas especies en particular. Y es bastante más nuevo. Tiene mucho. El de Murphy, no sé de qué año es, del 2000, 2000 y pico. Ya es bastante 2008 más dice nuevo. acá, profe. ¿Cómo? 2008 dice acá. Perdón, exacto. Sí, más o menos entre 2000 y 2010 fue Yo editado. lo que quería saber, el atlas que acaba de nombrar usted, no lo veo en la carpeta. Quería saber el nombre y cómo lo buscábamos. Fíjate si no está como aptitud agroclimática de la República Argentina. No dice el título, en realidad no dice Atlas. Yo le llamo Atlas porque en realidad es como que es un Atlas de consulta, ¿no? Tiene un montón de mapas. Sí. Aptitud agroclimática, ahí lo estoy abriendo, ¿eh? Tiene una tapa azul. Es pesadito porque es un Atlas. No. Claro, pero dice que no se puede ver porque es demasiado pesado, hay que descargar. Así que voy a intentar descargarlo. Buenísimo. Sí, ahí lo confirmé. Bien. El archivo está como aptitud agroclimática RA.pdf. Perfecto, sí. Ahí lo estoy descargando, profe. Bien. Otra pregunta quería hacer. La clase pasada, o la anterior, no me acuerdo, usted había mencionado acerca de un software que usted había estado investigando sobre balance hídrico. No sé si era una planilla parecida al ETP, no supe interpretar bien, quería que me volviera a repetir, por favor. No te entendí del todo bien porque medio se me entrecortaba. Que una planillita, un programa, no sé qué es lo que necesitas, qué es lo que querés hacer. Cuando usted nos explicó balance hídrico, y junto con Martín y también Ari, nos mencionó en un momento que le pidiéramos la planilla de balance hídrico, que era un software que usted había estado viendo para que nosotros la pudiéramos usar. Yo no pude interpretar si era algo parecido al ETP o algún software donde pudiéramos poner los datos del balance y se calculara. No pude entender eso bien, por eso quería preguntarle. Bien. Bueno, ahora entendí un poco mejor.
Hagamos una cosa, continuemos un cachito más con la clase de hoy, así cerramos el tema y después, como que se llama, damos un tiempo de taller y les mostramos todas esas herramientitas. ¿Les parece? Buenísimo, profe. Buenísimo, disculpe, pero no quería olvidarme. Muchas gracias. No, me parece muy bien, para eso se lo ofrecimos. Gracias. Ahí después le compartimos, como que llama, ese material está, ¿no, Martín? En la carpeta, sí, debe ser Valsorn y ETP de PEM o ETP de Sí, SOR. sí. ¿Algo de De eso le hecho, mostraron con Ariel o no? Sí, no, el no. ETP, el ETP de Hola, PEM, hola, ¿me escuchan? sí. Ah, El eh, cálculo, yo no me refería al cálculo de la evapotranspiración, que sí, que ya lo hicimos, sí, no, sino yo que, te entendí. bien, Porque hay dos aplicaciones que en su momento yo cuando di la clase elegí no dar lo que es una planilla de cálculo para que ejerciten bien la parte de mano y aparte, bueno, ya estábamos sobre el examen. claro, Y en claro, el eso. mismo Sí, sí, eso era. momento, Ángel también había mencionado sobre un balance de Fortelay, que ese sí era un software que se nos estaba Claro, complicando ejecutarlo porque usa DOS, usa otro sistema operativo y no hay compatibilidades muy buenas. Así que si te referís a la planilla de cálculo, sí, después, como dice Ángel, en algún espacio que sobra de la clase, lo muestro, no hay problema. no, porque me había parecido muy bueno el ETP y la planilla del Sorway que habíamos usado como evaporación y dije, si hay algo así de balance va a estar buenísimo también, no para chupear nada más, simplemente por eso, ¿no? Sí, sí, no dejan de ser herramientas que uno las hace porque tiene una necesidad, este, y la forma, o sea, es lo mismo que hacen a mano, pero puesto en un Excel, obviamente te ahorra. Es una calculadora y es como una calculadora y te ahorra mucho tiempo cuando vos tenés que hacer varias Claro, localidades o se vuelve rutinario el trabajo. Si tardás más en hacer el Excel como herramienta de lo que la vas a usar, mejor hacerlo a mano, digamos. Bueno, claro. después Vos- lo vos- profundizamos si no nos desviamos de la clase. Bien, gracias Martín, gracias. Continúa, Lucio. Ahí, yo si querés te voy pasando las diapositivas porque a partir de acá te dejaría vos. Y te lo voy pasando, anda avisándome y yo voy pasando las diapos. ¿Esto vas a hablar vos o hablo yo de esto? No, no, habla vos eso. Me mentiste como un cama paraguaya entonces. Hasta acá llegaba. Ahí cuando vi que era esto Bueno, dije, no, entonces, esto no. esperá, vamos a hacer una cosa, Cortamos. ¿quedaba algo o no respecto de lo otro? Dejá de compartir y comparto yo entonces. Dale. Aprovecho, les corto la grabación, así no queda tan largo. Sí, por Dale. favor.